¿Cómo están, queridos amigos? Es un placer estar con ustedes de nuevo y traerles material que seguramente les va a servir. Hoy puntualmente vamos a hablar de vectores y dentro de vectores les voy a explicar cómo hay que hacer para obtener la resultante cuando tenemos dos vectores, es decir, cuánto nos daría la suma de dos vectores. Esto está dentro de matemática, lo pueden pedir en física, también es muy común en física cuando nos piden la resultante de dos fuerzas. Recuerden que las fuerzas son magnitudes vectoriales, así que se pueden representar con vectores, que son segmentos orientados como ven aquí en el dibujo. Bien, en este caso tenemos por ejemplo el vector A, que está en color azul, y el vector B, que está en color rojo, separados un ángulo de 62 grados. Lo que nos piden puntualmente es obtener la resultante y les voy a explicar para esto la forma gráfica, que es a través del método del paralelogramo. Ahora les explico cómo es el método del paralelogramo. Lo único que tenemos que hacer aquí es muy sencillo. Vamos a trazar una línea paralela al vector B, donde termina el vector A, ¿sí? Vamos a trazar una paralela, como ven ahí. Y donde termina el vector B, vamos a trazar una paralela al vector A, lo más paralela posible, ¿sí? Más o menos. Esto es un dibujo, así que desde ya les digo que el método más exacto siempre es el método analítico, ¿sí? Pero ustedes lo pueden hacer muy bien con escuadras y instrumentos, reglas. Lo ideal es dos escuadras, una la dejan fija y otra la van desplazando, ¿sí? Bien, vamos a ver por aquí más o menos. Bien. Lo que deben hacer es proyectar las líneas, ¿sí? Hasta que se crucen. ¿Se dan cuenta? Ahí se cruzan. Y vamos a hacerle, para diferenciar, un punteado. Es normal que ustedes lo vean como punteado, ¿sí? O guiones a las líneas que son proyecciones, no, para que no confundan con los vectores, o directamente lo hacen en otro color, ¿sí? En concreto, tenemos el vector A, el vector B separados a 62 grados y trazamos donde termina cada vector una línea paralela al otro vector. Entonces, el vector resultante lo vamos a obtener de la siguiente manera. Solamente tenemos que unir el origen de los dos vectores hasta donde se cruzan sus prolongaciones. ¿Bien? Bien, para que no moleste, vamos a sacar, recordemos que este ángulo es de 62 grados, ¿sí? Es de 62 grados y vamos a trazar, como les decía, para que ustedes puedan ver el vector resultante, ¿sí? Bien. Ese es R, el vector resultante, ¿sí? Bien. Ahora lo que les voy a mostrar es cómo lo vamos a obtener por el método analítico. Pero antes de eso, para finalizar con el método gráfico, recordemos que este vector R, ¿sí? Ustedes lo pueden medir con un instrumento de medición, con una regla. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que el vector A mide 60 newton. Aquí están los valores, ¿sí? Son valores de ejemplo desde ya. El vector A es 60 newton, el vector B 80 newton. Pongo newton como ejemplo. Newton es unidad de fuerza, pero podría ser kilogramo fuerza, podría ser una unidad de longitud, metros, cuando queremos medir longitudes, no hay problema. El tema es así, el vector A mide 60 newton, pero ¿cómo lo representamos en la hoja? Podemos usar una escala y hacerlo de 6 centímetros, es decir, ponemos cada 10 newton 1 centímetro. La escala sería por cada centímetro 10 newton. Entonces, con 6 centímetros
nosotros representamos a escala el vector A. Y con 8 centímetros, que es el vector que está en rojo en paralelo, representamos los 80 newton del vector B. Y midan cuidadosamente 62 grados. Recuerden que el ángulo era de 62 grados. Eso lo hacen con un transportador. Así que cuando obtengan la resultante R, miden cuántos centímetros les da R, lo multiplican por 10. Por ejemplo, si les dio 10 centímetros, 10 por 10 les va a dar 100 newton. ¿Por qué? Porque R automáticamente va a responder a la escala que ustedes eligieron para el vector A y para el vector B, que es, en este caso, en este ejemplo, de 10 newton por centímetro. De todas maneras, les quiero aclarar que el método del paralelogramo es un método gráfico y está sujeto a errores, ¿sí? Somos humanos, por ahí no vemos bien, por ahí torcemos un poco la regla y nos vamos a alejar un poquito del valor exacto. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, esos errores, lo ideal es que utilicemos una fórmula, ¿sí? ¿Qué fórmula? Esta que está aquí en color verde, ¿sí? En la parte superior. Esta fórmula les va a dar la solución. Ustedes van a poder medir con exactitud cuánto vale la resultante. Es la raíz cuadrada de todo eso que tienen ahí abajo. Ponen a al cuadrado más b al cuadrado, es decir, la suma de los cuadrados de los vectores, más 2 por el valor de a, que es 60, por el valor de b, que es 80, por el coseno de alfa, que en este caso era 62 grados. ¿Sí? Entonces, de esa manera, una vez que hagan todo ese cálculo, a lo último le sacan la raíz cuadrada y les debería dar, con bastante aproximación, 120 newton, 120,4 aproximadamente newton, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes lo hacen en el papel y toman la escala de 10 newton por centímetro, el valor R les debería dar de 12 centímetros y medio aproximadamente. Recuerden, el método analítico es muchísimo más exacto que el gráfico. En otros casos se pueden ver vectores con un ángulo de 90, son los más comunes, ¿sí? No de 62 como en este caso. Es mucho más sencillo, ¿por qué? Porque el coseno de 90 es 0. Entonces, todo este producto de 2 por A por B por 0 se va a anular, ¿sí? Se va a anular y les va a quedar directamente esta parte que ustedes ven aquí, ¿sí? En ese caso, cuando el ángulo sea de 90 grados, ¿sí? Cuando el ángulo sea de 90 grados, ustedes van a poder hacerlo mucho más sencillo, ¿sí? Porque directamente van a hacer a al cuadrado, 60 al cuadrado más 80 al cuadrado, le sacan la raíz cuadrada y listo. Ese es el valor de la resultante a 90 grados, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido este ejercicio, es el método del paralelogramo. En otro tutorial vamos a ver el método del polígono. Es otro método que no es muy pedido, pero bueno, es otro método gráfico nada más. Así que bueno, espero que dejen sus comentarios y que les haya servido esto. Hasta pronto y muchos éxitos en los exámenes.